Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy, Tamizaje del cáncer de cuello uterino en la era de la genotipificación. Mi nombre es María Antonieta Chávez, gerente de marketing en Abbott y seré su moderadora para el evento de hoy. El seminario web educativo de hoy es presentado por LabRoots y traído a usted por el equipo de asuntos científicos de la división molecular de Abbott. Antes de comenzar, me gustaría recordarles a todos que el evento es interactivo. Le invitamos a participar enviando tantas preguntas como desee, en cualquier momento durante la presentación. Para ello, simplemente escriba su pregunta en el cuadro Ask a Question y haga clic en el botón de Send para enviar. Responderemos tantas preguntas como tengamos tiempo al final de la presentación. Si tiene problemas para ver u oír la presentación, haga clic en la pestaña Support que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de la presentación. O déjenos saber de su problema haciendo clic en el cuadro Ask a Question situado en el extremo izquierdo de la pantalla. Quisiera ahora introducir a nuestro presentador de hoy. El doctor Vanilla es médico cirujano especializado en ginecología y obstetricia con subespecialización en patología del tracto genital inferior y colposcopía para el diagnóstico y tratamiento de las pacientes con enfermedades ginecológicas y obstétricas, con énfasis en la prevención, diagnóstico y manejo de las enfermedades preneoplásicas de cuello uterino, vagina y vulva. Para más información de su biografía, visite la pestaña de Biography en la parte superior de la pantalla. Bienvenido, doctor Bodilla. Adelante. Mil gracias por esta invitación para manejar un tema tan de actualidad y tan importante para todas nuestras mujeres, no solo latinoamericanas, sino todas las mujeres en el mundo, puesto que el cáncer de cuello uterino continúa ocupando la segunda causa de mortalidad por cáncer en la mujer y en mujeres jóvenes, en edad de fertilidad, donde no podemos tomar conductas agresivas en su manejo. Hoy en día estamos en la era molecular y la era molecular está relacionada con la identificación del principal factor de riesgo para esta enfermedad de cáncer de cuello uterino. Antes de comenzar, es importante este aviso donde estamos nosotros aceptando la invitación de Laboratorios Abbott a dictar esta charla y su apoyo a este programa tan importante, como les decía, tanto para nuestras mujeres como para nuestros colegas. El virus del papiloma humano, porque lo más interesante es recordar la historia. Y los 14 genotipos relacionados con cáncer de cuello uterino han sido plenamente identificados hace casi 20 años. Les quise traer para comenzar mi charla esta bibliografía del 2003, donde en New England Journal se publica los hallazgos de la doctora Muñoz, del doctor Surhausen, donde encuentran en las pacientes con cáncer gran participación del virus del papiloma humano. ¿Qué quiere decir esto? Tomaron los tumores cancerosos de estas mujeres y encontraron en los tumores que en el 54% de ellos había la presencia del BPH16, en el 11% el BPH18, en el 4% el BPH45. Igualmente, se hizo un subgrupo en estas mujeres con cáncer donde se evidenció la presencia de BPHs 31, 33, 52, 58 y otros número de virus, otros grupos de virus, genotipos, que ocupaban una prevalencia menor, pero que en su conjunto completaban los 14 genotipos relacionados con cáncer de cuello uterino. En esta misma publicación podemos observar que definitivamente a nivel mundial los genotipos implicados en el cáncer de cuello uterino son BPH16, 58%. Aquí les cambia la prevalencia porque estoy hablando de un dato mundial. 15% para el 18 y 5.9 para el 45.
Entonces se centra la investigación en detectar estos VPHs y después de su descubrimiento y su participación en cáncer, se centra la investigación en prevenir mediante vacunación la infección por este tipo de virus. Entonces, podemos decir que el cáncer de cuello uterino es uno de los pocos cánceres donde se ha encontrado una participación viral como principal factor de riesgo de la enfermedad. Miremos esto por grupos etarios. ¿Cómo se comportan estos tres virus tan frecuentes y prevalentes en la enfermedad? Cuando nosotros analizamos a nivel mundial las pacientes menores de 34 años, encontramos que sigue siendo prevalente el VPH16 sobre el 18 y el 45. Cuando la mujer es un poco mayor, disminuye la prevalencia del VPH16 y aumenta la prevalencia del VPH45. Sin embargo, es mucho más prevalente, 60% versus 16 o 7%, el VPH16. Y en las pacientes mayores de 50 años, disminuye la prevalencia del VPH45, manteniéndose importantes el VPH16 y 18. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa el grupo etario, no nos interesa la edad de las pacientes. En el cáncer de cuello uterino a diferentes edades, VPH16, 18 y 45 se encuentran presentes. Y esto convierte a estos virus en un riesgo para que mujeres sanas lleguen a tener un cáncer de cuello uterino. ¿Cómo es la prevalencia de la enfermedad en mujeres sanas? Este es un dato supremamente importante. Mujeres sin cáncer, encontramos que los tres virus que hemos mencionado, genotipo 16, 18 y 45, son los más prevalentes. Ya no un 50, 60% como estaba en cáncer, pero sí podemos decir que una de cada 4 mujeres sanas puede tener VPH16. Igualmente, miren que los tres grupos, digamos lo de alta, mediana y baja prevalencia, se encuentran en forma constante comparado con las pacientes con cáncer. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cuál es el mejor mensaje? Tenemos VPH en mujeres sanas. No quiere decir entonces que cuando nosotros estemos entregando el resultado de una prueba de VPH positiva, debemos tildar a la paciente con una enfermedad precancerosa o con una enfermedad de cáncer. Simplemente está infectada con el virus, principal factor de riesgo de la enfermedad. Y de ahí en adelante nos queda una serie de pasos que nos van a ayudar a descartar en ella la presencia o no de la enfermedad. Simplemente está infectada. Esta infección por virus del papiloma humano se relaciona directamente con la edad. Miren ustedes que las pacientes menores de 30 años tienen una alta prevalencia de virus del papiloma humano. De allí que muchas de las guías de práctica clínica señalan que no se deben realizar pruebas de VPH por debajo de los 30 años. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una gran cantidad de mujeres positivas para la infección, pero negativas para la enfermedad. O sea, tienen virus, pero no tienen cáncer ni tienen lesiones precancerosas. Esta alta prevalencia se mantiene preferiblemente en las menores de 25 años. Entonces, nace una duda. ¿Qué hacemos con las mujeres entre 25 años y 30 años para su tamizaje? Y en ese momento encontramos dos rutas. Una ruta podría ser, ya que la prevalencia del virus es tan alta, nosotros podríamos hacer únicamente citología y esperar que la paciente cumpla los 30 años para iniciar las pruebas de VPH. Pero también podríamos decir que como a los 25 años la prevalencia es tan alta,
podríamos después de los 25 años iniciar las pruebas de BPH. Entonces ustedes encontrarán guías de manejo que dicen que iniciemos prueba de BPH a los 25 años y otras guías que dicen que se deben iniciar a los 30 años. Ambas conductas son aceptadas y yo pienso que la decisión es una decisión económica. Si yo soy un país que tengo los ingresos suficientes para brindar a mi población pruebas de BPH a partir de 25 años, pues estoy autorizado a hacerlo porque la literatura y la experiencia clínica así lo confirman. Pero si no tengo el recurso económico, puedo dilatar para empezar el tamizaje con pruebas de BPH a los 30 años de edad. Y nace una pregunta: ¿será que todas estas mujeres jóvenes que tienen virus del papiloma humano nos van a hacer cáncer? ¿Qué va a pasar con las mujeres con virus del papiloma humano? Quise traerles un ejemplo. Con base en los datos de Globocan 2019, tomé algunos países de recursos altos y tomé países latinoamericanos o de recursos medios y bajos. Y saqué un promedio de la incidencia de cáncer de cuello uterino. El promedio nos da 29 por 100.000 habitantes de todos estos países, que es un ejemplo. Este ejercicio nos muestra lo siguiente: si yo tomo un grupo etario mayor de 25 años, mi incidencia de cáncer en todos los países va a ser muy superior a cuando lo comparo con un grupo etario menor de 25 años. ¿Sí ven lo que pasa? Estamos concluyendo entonces que las pacientes jóvenes tienen una alta prevalencia de BPH, pero la incidencia de cáncer en ellas es supremamente bajo. Comparémoslo con la mortalidad y nos sucede lo mismo. Sacamos un promedio en estos países de la mortalidad por cáncer de cuello uterino y nos da 12 por 100.000 habitantes en pacientes de 25 a 69 años. Pero si yo tomo el grupo etario por debajo de los 25 años, veo que no encuentro mortalidad por cáncer. Estas escasas cifras, estos datos pequeños, 0.05, 0.14 por 100.000 habitantes, para un promedio de 0.06, preocupa a los colegas en datos anecdóticos. Entonces, cuando uno está tratando de diseñar un programa de prevención de cáncer de cuello uterino e invita uno a los colegas a iniciar tamizaje por encima de los 25 años de edad, pues existen datos anecdóticos de colegas que han tenido en su consulta privada o en su consulta institucional uno que otro caso de cáncer en menores de 25 años. Lo importante aquí es ver cómo todos los países se comportan igual, en que son casos muy esporádicos, y cuando se diseña un programa que incluya a todo el país y a toda la población de prevención de cáncer de cuello uterino, entonces viendo esta estadística, uno quiere iniciar la tamización por encima de los 25 años de edad, donde verdaderamente ocupa un lugar importante la presencia de la enfermedad. ¿Qué pasa entonces con ese BPH? Si todas las jovencitas tenían BPH, la prevalencia era muy alta, pero no hacen cáncer. No hacen cáncer porque la mayoría de esas mujeres, como lo muestran los estudios que están aquí en esta diapositiva de estos autores, nos han enseñado que la mayoría de esas mujeres realizan el aclaramiento viral entre los 6 y 12 meses después de adquirida la infección. En líneas azules, los estudios para 6 meses, o 93% de las mujeres no tenían el virus a los 6 meses. Y en líneas verdes, que es la mayoría de la bibliografía, estudios que señalan que entre un 37 y un 77% de pacientes al cabo de 12 meses no tienen la infección por el virus del papiloma humano. Hay un estudio aquí en nuestro país, en Cali, de la doctora Molano en el 2003, que muestra que el 92% de las mujeres en un seguimiento a 5 años no tenían virus del papiloma humano. Entonces, lo que sucede es que las mujeres
jóvenes aclaran el virus a través del tiempo y no llegan a desarrollar la enfermedad. Nace entonces una pregunta. ¿Sabemos que el virus del papiloma humano es el principal factor de riesgo? ¿Sabemos que la mayoría de las mujeres realiza aclaramiento de la infección y que son muy pocas las que van a persistir con la infección y esa persistencia la va a llevar a cáncer? Entonces cambia la estrategia. Ya no se trata de identificar a aquellas mujeres cuyos resultados citológicos son anormales, sino tratamos de identificar a aquellas mujeres que tienen el riesgo de sufrir la enfermedad. Con base en el riesgo les traigo esta publicación del doctor Pollack, donde se compara cuál es el riesgo que tiene una mujer si su citología es negativa a lo largo del tiempo de desarrollar la enfermedad. Y ustedes ven que las mujeres con citologías negativas a lo largo del tiempo aumentan el riesgo de tener la enfermedad, iniciando con una citología negativa. Cosa muy opuesta a lo que sucede con aquellas mujeres que no tienen virus del papiloma humano. Las mujeres con pruebas de VPH negativo no tienen el riesgo de desarrollar la enfermedad a lo largo de los años y 3 años después levemente aumenta el riesgo si hubo la persistencia viral. ¿Ya? Pues aquí hay cargas virales mínimas que no fueron detectadas o pacientes negativas que finalmente se contaminan y pueden generar la enfermedad, pero tuve un espacio de 3 años para asegurarle a esas mujeres negativas que no van a desarrollar la enfermedad y esto no me lo brinda la citología. Desde ese punto de vista, como estrategia de tamizaje, es más seguro iniciar con pruebas de virus del papiloma humano que con citología, o como lo hacen algunos países, que lo veremos más adelante, con un cotest de citología más prueba de VPH. Esa es una de las ventajas principales de incluir las pruebas de VPH, como se está haciendo en muchos países del mundo, como tamizaje o como principal prueba de tamizaje. ¿Cuál es la problemática entonces de iniciar el tamizaje con pruebas de VPH? Es sensible, tiene una sensibilidad mayor a la de la citología. Estamos hablando de un 60% a 70% de citología versus un 90 a 100% de las pruebas de VPH. Pero recordemos que la prueba de virus del papiloma humano solo nos está identificando a aquellas mujeres infectadas, pero no nos está identificando a las mujeres cuya infección les generó la lesión precancerosa o cáncer. O sea, no está identificando las mujeres enfermas. Razón por la cual a esta prueba de alta sensibilidad debemos adicionarle una prueba de alta especificidad para saber dentro de este grupo, que puede ser, según los estudios clínicos, entre un 10 y 16% de la población es VPH positiva, ¿cuáles de esas pacientes, 10 a 16%, va a estar enferma? Entonces tenemos muchas opciones de pruebas que tienen mayor especificidad. ¿Cuáles de estas infectadas sí están enfermas y ameritan ir a estudios complementarios de colposcopia biopsia? Aquí nacen 2 temas supremamente importantes. ¿Qué sucede con la colposcopia? En los países de ingresos altos, la colposcopia genera un sobrecosto muy elevado si la utilizamos en pacientes infectadas no enfermas, o sea, aquellas pacientes VPH positivo y que cualquiera de estas pruebas de triage es negativa. Y en los países de escasos recursos, el problema es que el acceso a colposcopia es limitado. Entonces no puedo saturar mis servicios de colposcopia con pacientes VPH positivas no enfermas. Necesito depurar esta población para dar el recurso humano a quienes verdaderamente lo necesitan. Y estas son las pruebas de triage que me van a permitir hacer eso.
Hablemos un poco de ellas. La sobreexpresión de E6, E7 o la inmunohistoquímica, bien sea hecha en citología o bien sea hecha en tejido, son pruebas muy específicas. De hecho, la misma citología tiene alta especificidad. Entonces yo podría utilizar una prueba de alta sensibilidad más pruebas de alta especificidad para decidir cuál de las pacientes positiva aquí y positiva aquí va a colposcopio. Pero esto me generaría un sobrecosto aún mayor, utilizar 2 pruebas moleculares para llegar a colposcopio. Es por esta razón que la mayoría de las guías de manejo excluyen a las pruebas de alta especificidad para complementar las pruebas de BPH y dejan solamente 2 alternativas. La citología, que tiene mayor especificidad que las pruebas de BPH, entonces toda paciente que tenga una prueba de BPH positiva, le hacemos la citología y si la citología es anormal, la enviamos a colposcopia. Es una alternativa. Y la otra alternativa es decir, ¿cuál genotipo de virus tiene? Y si tiene los genotipos de mayor riesgo, esa paciente debe ir directamente a colposcopia. Es una de los puntos más importantes actualmente en el tamizaje de cáncer de cuello uterino. Genotipificación. ¿En cuáles virus me voy a apoyar como triage para decidir a cuál paciente envío inmediatamente a colposcopia y cuál paciente puedo dilatar o diferir a colposcopia en un tiempo posterior? ¿Y por qué es tan importante? Porque la calidad de la citología es muy diversa en la mayoría de los países. Y la calidad o el control de calidad en citología es malo. En la mayoría de nuestros países subdesarrollados existe un muy mal control de calidad en citología. No la podemos garantizar. Entonces es mejor seguir la ruta de la genotipificación para decidir la colposcopia. Miremos un ejemplo entonces acá. ¿Cuál será el riesgo a 3 años de las pacientes que tienen BPH positivo? Solamente pensemos en el virus. El riesgo basal de una mujer que tenga un BPH positivo es del 11% de desarrollar un NIC2 en los siguientes 3 años y del 5% de desarrollar un NIC3 en los siguientes 3 años. ¿Cuál sería su riesgo a 3 años? Sube. Si el virus persiste, el riesgo aumenta, tanto para NIC2 como para NIC3. Muy diferente a si el virus desaparece, el riesgo desaparece. Pero vamos a hablar con la genotipificación de la cual disponemos actualmente. Miren ustedes que el riesgo, vamos a basarnos aquí en riesgo de NIC3, que quizás es lo más interesante. El riesgo es del 6.7% a 3 años. Si tiene virus, no 16, 18. Si tiene el virus 16, este riesgo es más del doble, es al 16%. Entonces, no solamente nos interesa averiguar qué virus tiene la paciente, si es positiva o negativa, sino qué genotipo tiene para poder establecer el riesgo de esa mujer. En otras palabras, aquella mujer que tenga un BPH 16 positivo tiene un riesgo del 20% de tener la enfermedad en el mismo momento que su prueba le salió positiva, pero ese riesgo se puede incrementar hasta en un 50% si el virus persiste durante 3 años. Entonces aquí ya empezamos a ver algo mucho mejor que la citología. Ya no es la anormalidad, es el riesgo para identificar a estas pacientes tempranamente y garantizarles el tratamiento oportuno. Esta publicación del doctor Poyan nos confirma lo que estamos viendo. Aquí hay algo muy interesante y es que en esta publicación se comparan 2, 3, 4 pruebas diferentes y todas nos dicen lo mismo. Si un paciente tiene
BPH 16 positivo o 16-18 positivo, su riesgo de desarrollar NIC3 es mayor tanto en tiempo cero como a los 3 años que si tiene BPH no 16-18 o si tiene BPHs diferentes a los ya mencionados, tanto en la etapa basal como existencia a los 3 años. De hecho, en esta publicación se mencionan los subgrupos de BPH y como un subgrupo, el segundo subgrupo, 31, 33, 51, 54, estos grupos tienen más riesgo que el grupo B. Entonces, miren cómo la genotipificación nos está ayudando a nosotros a decir cuál paciente es prioritaria de atención, en cuál paciente puedo diferir la atención para colposcopio. No solo en el caso de NIC3, sino también en el caso de NIC2. Obviamente, cuando uno tiene de punto de corte NIC2 o más, la casuística es mayor, ¿no es cierto? 25% acá, se sube un riesgo hasta el 40% aquí a 3 años, pero siempre predominará BPH 16 y 16-18 sobre otros tipos virales en cualquiera de las pruebas que se le hagan a los pacientes. Esto es una realidad. Miremos un ejemplo muy interesante. ¿Por qué? Porque la edad no nos cambia lo que estamos diciendo. Si yo analizo pacientes menores de 30 años, la persistencia de BPH 16, 31 y 33, como lo ven acá, o sea, grupo 1, grupo 2, aumenta el riesgo de la enfermedad con el tiempo. Y en las pacientes mayores de 30 años, la prevalencia cambia. Recuerden que dijimos que las jóvenes tienen una prevalencia mayor, pero el comportamiento de la persistencia viral aumenta el riesgo. Y estas pacientes mayores de 30 años con BPH 16, con BPH 31 o 33, si este virus persiste con el tiempo, su riesgo de desarrollar NIC3 aumenta ostensiblemente. Ayuda a ver más o menos lo que estamos hablando. ¿Cómo es el comportamiento viral en los hallazgos citológicos y en los hallazgos histológicos de la paciente? El doctor Juan, la doctora Rebeca, hacen un metaanálisis muy interesante porque son 115,000 pacientes BPH positivos. La casuística de esta publicación es supremamente importante. Son 6,000 pacientes con ascus, 13,000 con líes de bajo grado, 6,000 con líes de alto grado por citología. Y son 14,000 pacientes con líes de alto grado y 8,000 pacientes con lesiones de bajo grado en la histología. ¿Y qué encuentran ellos? Que la prevalencia del BPH 16 cambia de acuerdo al resultado citológico. Si yo tengo una paciente con ascus, la prevalencia de BPH 16 es mayor a la de los otros grupos virales, pero esta prevalencia se incrementa cuando el dato citológico es mayor y las lesiones de alto grado van a tener una prevalencia casi del 50%. Es muy importante que hagamos un paréntesis acá. Estoy hablando de prevalencia de virus en lesiones preneoplásicas, no en cáncer. Y lo mismo sucede con el BPH 18, con el BPH 33, el 58, que van incrementándose en la medida que se agrava la lesión citológica. Y esto lo podemos confirmar en la histología. Ya cuando nosotros tenemos la biopsia, el comportamiento o la prevalencia de BPH 16 en NIC1 es menor que si tenemos un carcinoma in situ. Y ese BPH 18 que venía oculto dentro del grupo empieza a aumentar su prevalencia cuando empeora la lesión histológica. Y miren qué bonito nos muestra esta gráfica como BPH 16, 18 y 45 empiezan a ocupar los primeros lugares
cuando en la biopsia se encuentra carcinoma, comparado con lo que vimos en los hallazgos citológicos. Y en un segundo lugar lo empiezan a conformar otro tipo de virus como el 33, 52, 35. Entonces esto es muy interesante porque si yo tengo un BPH 16, 18 o 45, debo pensar en que la paciente pueda tener una lesión de mayor grado que si tengo otro tipo de virus y lesiones de bajo grado. Estos factores de riesgo, esta necesidad de saber qué tipo de virus tiene un paciente para saber cuál es el mejor manejo, hace que la Asociación Americana de Patología Cervical y Colposcopia, la ASCCP, en el 2019 lance la nueva guía de manejo. Esta es una guía de manejo muy interesante por dos razones. Primero, porque se apoya en la genotipificación. Y segundo, porque se apoya en los antecedentes de los pacientes. Y es lógico comprender que una cosa es tener una paciente con BPH 16 positivo y otra muy diferente, tener una paciente con BPH 16 positivo, pero que tenga como antecedente que desde hace 4 años o 3 años tiene el BPH 16 positivo. Entonces, esta guía establece algo muy interesante que es el nivel de riesgo. Y lo que se le pretende enseñar a los médicos con el manejo de esta guía es que aquel grupo de mujeres que tenga un riesgo superior o igual al 4% de llegar a desarrollar la enfermedad en los siguientes 5 años, debe ir inmediatamente a colposcopia. Y aquella paciente que tengan riesgo inferior al 4% de llegar a tener la enfermedad en los siguientes 5 años, podemos tener un manejo no tan agresivo y la podemos dilatar. Ese es el mejor mensaje. Por encima del 4% va a colposcopia, por debajo del 4% puede recibir vigilancia. Y estos dos grandes grupos entonces se subdividen. Y podemos decir que aquella mujer cuyo riesgo sea del 0,15%, la puedo ver en 5 años. Aquí van a entrar todas las pacientes BPH negativas. Aquellas pacientes que tengan un riesgo entre 0,15 y 0,54, las puedo ver en 3 años. Aquí entran pacientes con BPH negativo, pero con antecedentes de citologías anormales o con citologías con cambios menores, un ASCUS, un BPH, pero BPH negativos. O definitivamente aquellas pacientes con un BPH 45 que podría concitarse al año, pero porque tiene 3,9% de riesgo, pero usted puede decidir con ese 3,9 subirla a colposcopia. Entonces, de acuerdo al riesgo, es el manejo de la paciente. Definitivamente, aquellas pacientes que tengan riesgos superiores al 4% deben ir inmediatamente a colposcopia. Y algo muy interesante de la guía es que nos enseña que aquellas pacientes como aquellas que tengan BPH 16 positivo, debe uno pensar en hacerles tratamiento inmediato solo porque tienen BPH 16 positivo con una citología anormal. No diferirlas, no prolongarles su tratamiento y ejercer los esquemas que se conocen como PER y tratar. Veámoslo en esta tabla de riesgo. Este 5% ha sido modificado al 4% en la nueva guía y eso ha permitido que suban a colposcopia lesiones como el ASCUS o como el virus BPH 45. Entonces, pacientes con citologías negativas las puedo ver en 5 años, pacientes con ASCUS, con BPH negativo, las puedo ver en 3 años, pacientes que tengan el BPH positivo con cambios menores, no tengo riesgo y las puedo ver en 1 año, pero a partir de ahí, todos los otros hallazgos citológicos y todos los otros hallazgos en la prueba de BPH me obligan a llevar las pacientes a colposcopia. Hay unas excepciones a la regla, obviamente. Si una paciente tiene BPH negativo,
pero su citología nos sugiere alto grado, su riesgo de cáncer justifica verla en colposcopia. Ya el riesgo no me lo da la prueba de virus, sino la anormalidad citológica. Igualmente acá, la citología es negativa, pero tiene el BPH 18, o acá donde la citología es negativa y únicamente tiene BPH 16. Miren, eso tan interesante. El solo hecho de tener un BPH 16 o 18 positivo nos obligaría por riesgo a llevar a la paciente directamente a colposcopio. En el caso de lesiones mayores con alto grado, ya no nos interesa el diagnóstico molecular del BPH. El solo hecho de tener una citología que indique carcinoma nos obliga a llevar a la paciente a colposcopia. Pero lo que yo les decía, el tener un BPH 16 positivo con citologías de alto grado, el riesgo es del 60 a casi 80% y estas pacientes deben ir a colposcopia con mentalidad de tratamiento inmediato. Entonces les resumo esta tabla. El riesgo está dado por la genotipificación, el riesgo está dado por la anormalidad citológica y el riesgo es el que me da la conducta de qué hacer con la paciente en la era molecular. Entonces viene la pregunta, ¿cuál prueba vamos a utilizar para establecer ese riesgo? Para eso, esta publicación nos ayuda terriblemente. ¿Por qué? Porque el doctor Polger nos reúne 193 pruebas comerciales, 127 variables de estas pruebas. ¿Ah? Y entonces en esta publicación nos dice, venga, tenemos casi 300 pruebas disponibles y esto es en el 2016. ¿Cuál de esas 300 pruebas debemos escoger en nuestros países para hacer la genotipificación? Y lo primero que tenemos que saber es si esas pruebas tienen un control de calidad adecuado. Entonces viene esta nueva publicación del 2020 y en esta publicación nos dice angustiosamente el porcentaje de pruebas ha crecido año tras año de manera significativa, pero desafortunadamente no todas las pruebas pueden ser utilizadas, puesto que más del 90% de ellas no reúnen los estándares de calidad recomendadas, casi un 80% de ellas no tienen estudios de validez analítica o clínica y casi el 60% de ellas no tienen estudios con publicaciones reconocidas, revisadas por pares. Entonces, no todas las pruebas nos sirven para implementar en nuestros países la tamización con pruebas de BPH. ¿Cuáles serían entonces los requisitos que tienen que cumplir estas pruebas para poder ser utilizados, a las pruebas nuevas? Primero, deben tener una sensibilidad cercana al 90% comparado con captura de híbridos. Recuerden que captura de híbridos es una prueba que prácticamente está en desuso porque no nos da genotipificación inmediata, pero es la base. Partimos de allí porque es la que más años de uso tiene y la que más estudios clínicos tiene. Entonces, si yo tengo una prueba con el 90% de la sensibilidad de captura de híbridos, la puedo utilizar, pero además debe tener el 98% de la especificidad en 800 muestras con lesiones de bajo grado o menos. Y lo más importante, al menos 500 muestras deben mostrar una correlación interlaboratorio superior al 87%. Este 90% de la sensibilidad, 98% de la especificidad y 87% de la correlación hacen que una prueba pueda ser admitida o no en clínica, no en forma analítica, sino en clínica, para su utilización en los programas de prevención. Tomemos un ejemplo. Una de las nuevas pruebas, ¿cuál puede ser? Tomemos a Alinity, por ejemplo, en este momento. Entonces, la sensibilidad para NIC3 de captura de híbridos es 97%. Eso quiere decir que Alinity debería tener mínimo el 90% de 97, o sea, 95%. Y lo que tiene es 100%. Y debería tener mínimo el 98% de 90, o sea, 88% de especificidad.
y tiene 91. Entonces miren ustedes cómo las nuevas pruebas no solamente cumplen de lleno los requerimientos para ser admitidas, sino que superan con creces a la prueba madre con la cual nos estamos comparando. Y eso sucede con Real Time de Abbott, y eso sucede con todas las pruebas que nosotros estamos utilizando actualmente. Pero no todas las 300 pruebas que les mostré inicialmente tienen esos estudios clínicos. Algo muy importante en una nueva prueba es comparar su correlación, cuál es su concordancia en la detección de los diferentes virus con otras pruebas ya existentes. Y miren ustedes, el kappa es de 0,9. Hay un 90, pues un kappa excelente, 90% de concordancia cuando se compara una prueba como Alinity, con cobas, con Real Time, con Linear Array, que son pruebas que ya vienen en uso hace mucho tiempo. En especial para el diagnóstico de VPHs alto riesgo, como el 16, el 18. Esto es a lo que yo los invito. Cuando se sienten en la mesa de discusión, no se trata de ver cuál prueba me identifica más grupos celulares, más grupos de VPH. Recuerden ustedes que cuando uno está en los comités para aprobar pruebas, personas no médicas dicen, no, es que me están ofreciendo una prueba que me identifica 20 o 30 tipos de virus y me vale lo mismo que la que identifica 14. Estos no son conceptos clínicos, no son conceptos médicos para tomar una decisión. O aquella prueba me diagnostica una carga viral mínima y la otra necesita una carga viral mayor. Ya lo vamos a ver más adelante. No son criterios para eso. Quiero poner un tema de mucha discusión, porque ya hasta aquí hemos hablado de las pruebas de VPH como tamizaje. Es una indicación de las pruebas. ¿Cuál paciente tiene el riesgo y qué debo hacer con esa paciente? Pero las pruebas de VPH también se pueden usar como triage, como segunda prueba. Y eso quiero hablarlo en este momento porque estamos en la era de la genotipificación. Y el mejor ejemplo que les puedo traer es el ASCUS. ¿Qué sucede con el ASCUS? Lo que sucede con el ASCUS es que hay mucho ASCUS. Se calcula que más o menos el 5% de todas las citologías que se tomen en un país son ASCUS. Eso quiere decir que entre el 50 y el 60% de las citologías anormales son ASCUS. Pero cuando uno va a revisar esos ASCUS, encuentra enfermedad en muy poquitos pacientes, máximo un 12%. Cuando el estudio ALS revisó sus ASCUS, encontró que el 31% de esos ASCUS eran negativos, que el 55% no se pudieron definir, entonces sumemos aquí 86% que eran pacientes que no tenían lesión, solamente el 14% de ellas tenía una lesión intraepitelial. Y sin embargo, todas estas pacientes demandaron servicios de colposcopia, demandaron biopsia y generaron angustia en muchas de las pacientes que tuvieron que ir a estos exámenes. Entonces, ¿qué hacemos con el ASCUS? Mucho ASCUS, poca enfermedad. Para eso nos remitimos a nuestra guía de manejo, a la guía de la Asociación Americana de Colposcopia, que nos dice si el riesgo es mayor de 4%, esa paciente debe ir a colposcopia, y traigo nuevamente la diapositiva para decirle simplemente que el ASCUS hace parte del 4%. Entonces, según la nueva guía 2019, los ASCUS superan el 4% y el 4 al 24% de pacientes de riesgo a NIC3 deben ir a colposcopia, y eso lo cumple el ASCUS. Pero sigue siendo muchas pacientes. La guía no nos soluciona el problema desde este punto de vista. ¿Cómo lo podemos solucionar? Lo podemos solucionar cuando nosotros nos damos cuenta que apenas la mitad de los ASCUS son VPH positivos, que solamente el 4 al 12% tienen lesiones de alto grado, que el riesgo a 5 años es muy bajito, 2.6%, y que muy poquitas pacientes tienen cáncer de cuello uterino.
Entonces podemos ver cómo de un 70% de ASCUS, cáncer vamos a encontrar entre el 0.5 y el 0.2% de las pacientes. Desde ese punto de vista, la genotipificación nos da una mano. Entonces aquí lo que vamos a hablar es utilización de las pruebas de BPH como triage. Ya no es coger todos los ASCUS BPH positivos y enviarlos a colposcopia, o decir que todos los ASCUS BPH negativos los podemos controlar en 3 años. En este momento tenemos que contestarnos una pregunta: ¿cuál BPH tiene la paciente? Entonces la guía nos baja el riesgo de un 5% a un 4% y encontramos que aquellas pacientes con ASCUS que tengan BPH 59, 56, 66, 39 o 51, su riesgo de desarrollar un NIC3 en los siguientes 3 años es tan bajo que puedo dilatar la colposcopia. Dejo de llenar mis servicios de colposcopia con estos ASCUS y le doy la oportunidad a las pacientes que tienen más riesgo. ¿Cuáles? Las pacientes con BPH 45. Recuerden que en la guía anterior esto decía 5%, entonces el BPH 45 estaba lejos de la colposcopia. Ahora yo lo puedo subir a 4% y llevar a colposcopia BPH 45 y BPH 52. Y obviamente aquellas pacientes con BPH 16 o 18 me dan el riesgo suficiente para que inmediatamente sean vistas por colposcopio. Esto tan simple que ven acá tiene una repercusión económica y una repercusión de oportunidad de manejo inmensamente grande, puesto que ya ese 60% de ASCUS no lo envío todo a colposcopia, sino que hago yo un triage. ¿Quién me hace el triage? La genotipificación. Y yo puedo decidir en dónde coloco el recurso humano y económico y en dónde puedo esperar a invertir ese recurso y esperar un tiempo para dar colposcopia biopsia. Todavía este concepto no está en las guías de práctica clínica, pero es el futuro inmediato que nos espera con la genotipificación por la problemática que les he expuesto de costos o de recurso humano en colposcopia y biopsia en los diferentes países. Finalmente, hablemos un poquitico de la sensibilidad analítica. Y este es un tema que me parece supremamente importante porque se presta a confusiones, en especial entre personas no expertas al tema. Permítanme darles un ejemplo. Yo puedo tener, aquí tengo 3 tipos de pruebas de BPH. Yo puedo tener pruebas de BPH que me identifican BPHs de alto riesgo. En este caso, el ejemplo que les traigo es BPH 16-18, con muy pocas copias de BPH. Entonces, si yo tengo 240 copias de BPH 16, la prueba Alinity me va a dar positiva, pero Cobas necesitaría 600 copias para darme positiva. En este caso yo tendría una prueba de BPH positiva para 16 y una prueba negativa teniendo la paciente BPH 16 positivo. Esto hace que sea mejor la prueba Alinity a la prueba Cobas o a la prueba OncoClarity. Si quieren se las pongo diferente. Yo necesito apenas 300 pruebas, 300 copias de BPH 33. En cambio, con OncoClarity necesito 1600 y con Alinity 2000. Esto hace que sea mejor prueba Cobas que Alinity. Este es un concepto erróneo. Esto es sensibilidad analítica. Está diseñada la prueba para detectar positividad por encima de 2000 copias y esta prueba está diseñada para 16-18 por encima de 600 copias. No me interesa el número de copias, sensibilidad analítica. Me interesa la presencia de enfermedad, precáncer o cáncer, sensibilidad clínica. Pero este concepto erróneo hace que confunda o se confunda el personal médico y el laboratorio clínico en cuál prueba es mejor. Permítanme, aquí les dejo la duda, aclararle con las siguientes diapositivas el concepto. Este es un estudio muy interesante. Miren ustedes que voy a hablar de un solo genotipo, el 16, pero a concentraciones diferentes.
Entonces, miren cómo es la concentración aumentada del VPH la que me establece el riesgo con el tiempo. No necesito identificar una copia o dos copias. Necesito saber que la concentración de virus sea lo suficientemente grande para establecer un NIC3 o un cáncer. Y el hecho de que haya virus como el virus 16, que se caracteriza por estarse replicando y generando a medida del tiempo mayor carga viral, es lo que me aumenta el riesgo. Y eso sucede con el virus VPH 16. Y sucede también con el 18, 31, 33 y todos los virus. El riesgo se aumenta 1.8 o 2 veces más si aumenta la concentración, o llamémoslo entre comillas, y entre comillas hay que hablarlo, la carga viral. Entonces, entre más número de copias tenga persistentemente, más riesgo tenga de desarrollar la enfermedad. Y eso se llama sensibilidad clínica y no tiene nada que ver con la sensibilidad analítica. Entonces, dichas estas palabras, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir nosotros que la genotipificación 16, 18 y otros grupos virales nos han permitido mejorar la oportunidad de colposcopia en el tamizaje. ¿Cuál voy a enviar inmediatamente y en cuál me voy a dilatar? Pero si hago una genotipificación extendida, también puedo empezar a utilizar las pruebas de VPH como triage para mejorar la oportunidad y disminuir el gasto en los programas de prevención de cáncer de cuello uterino. Igualmente, nunca olvidemos que la sensibilidad clínica de la genotipificación confirma que es importante en prevención secundaria de la enfermedad. Ya la citología pasa a un segundo plano con una citología, con una sensibilidad mucho menor que las pruebas de VPH. Y nunca olviden que no todas las pruebas de VPH que se ofrecen en el mercado podemos incluirla en nuestros programas de prevención hasta que no se completen los estudios clínicos de validación clínica correspondiente. No es solamente estudios de sensibilidad analítica. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor Bonilla, por su presentación informativa. Ahora vamos a dar inicio a la parte de preguntas y respuestas en vivo. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla en este momento. Para ello, simplemente haga clic en el cuadro Ask a Question o Preguntar, situado en el extremo izquierdo de la pantalla. Responderemos a tantas de sus preguntas como tengamos tiempo. A ver, empecemos con nuestra primera pregunta. Doctor Bonilla, usted habló muchísimo de genotipificación en el screening de VPH, pero en un resumen, ¿usted nos pudiera hablar de manera general cuál es la importancia de incluir genotipificación en el screening y qué tan amplia debe ser? ¿Debe incluir aquellos genotipos de bajo riesgo? Esa es una pregunta supremamente interesante. Uno no se explica hoy 2021 por qué todavía existen pruebas en el mercado que no sean para investigación, que incluyan genotipos de bajo riesgo. Porque la ASCCP en el 2016 es muy clara en decir que los médicos debemos defender en que estas pruebas no estén en el mercado. ¿Qué sucede? Mi intención es que las pacientes no tengan cáncer de cuello uterino. Para eso es el tamizaje. Detectar dentro de la población sana, tamizaje es población sana, cuáles son las mujeres en riesgo de tener cáncer. Y aquellas pacientes que tienen VPHs de bajo riesgo, donde se ha demostrado que no van a generar cáncer, o al menos la probabilidad es supremamente mínima, esas pacientes no deben ser llevadas a colposcopias, a biopsias, a sobretratamientos en caso de ser positivas para esos grupos de VPH de bajo riesgo. Es por esta razón que las pruebas no deben informar bajo riesgo, por lo que van a generar angustia y sobretratamientos. Solamente los virus de alto riesgo, 14 genotipos, deben estar a disponibilidad en las pruebas de tamizaje dentro de los programas de prevención.
Muchísimas gracias. Una última pregunta por cuestión de tiempo. ¿Hay indicación de pruebas de BPH para control de post-tratamiento? Sí, no lo incluí en la charla, pero es un tema supremamente importante y esto nos permite resumir las 3 indicaciones de las pruebas de BPH, como tamizaje, como triage o segunda prueba en ASCUS y como control en el seguimiento post-tratamiento. Todas las mujeres a quienes se les haya realizado una cirugía conservativa, como se llama la conización o una cauterización para el manejo de lesiones precancerosas o preneoplásicas, debe tener una prueba de BPH cada año durante los primeros 3 años. Si esta prueba de BPH es negativa, la probabilidad de que la mujer recaiga en la enfermedad es de 0. Si esta prueba es positiva, la paciente puede repetir la enfermedad y necesita o requiere controles más seguidos. Es básico, es fundamental la utilización de pruebas de BPH para hacer este seguimiento y poder identificar a aquellas pacientes que van a recaer en la enfermedad. Bueno, doctor Bonilla, muchas gracias de nuevo por su tiempo de hoy y su interesante presentación. También nos gustaría dar las gracias a LabRoots y a nuestro patrocinador Asuntos Científicos de Abbott por suscribir el webcast educativo de hoy. Antes de irnos, me gustaría agradecer a la audiencia por acompañarnos hoy y por sus preguntas. Las preguntas para las que no tuvimos tiempo hoy y las presentadas durante el periodo bajo demanda serán respondidas a través de información de contacto que usted proporcione en el momento del registro. Este webcast se puede ver bajo demanda hasta julio del 2022. LabRoots le estará avisando por correo electrónico cuando esté disponible para su reproducción. Le animamos a compartir ese correo electrónico con sus colegas que pueden haberse perdido del evento de hoy. Así que será hasta la próxima. Muchísimas gracias y hasta luego.